de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de todos los empleados que elaboramos en esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a hablar del cálculo de la PTU. El webinar lo vamos a dividir en tres partes, donde en la primera parte vamos a hablar de aspectos teóricos del cálculo de la PTU. En la segunda parte, Jorge González nos va a explicar cómo realizar el cálculo de la participación de las utilidades en OpenHR versión 10. Y en la última parte de este webinar, pues lo que vamos a hacer es responder las preguntas, las dudas que ustedes tengan con respecto a este tema. Y para ello, pues te invitamos a que durante el transcurso de la presentación puedas realizar las preguntas en el apartado correspondiente para que al final de la misma, pues podamos resolverlas en conjunto. Bien, pues vamos a empezar primeramente con lo que es el PTU. El PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y se trata propiamente de una prestación en la que los patrones están obligados a cumplirles a sus empleados. Salvo algunas salvedades que menciona propiamente la Ley Federal del Trabajo, pues todas las empresas están obligadas a realizar este reparto de las utilidades. El monto a repartir, pues es el 10% de la utilidad de la empresa. Y también nos señala la ley que en caso de no haber utilidades, pues no hay propiamente reparto y eso pues suena de manera lógica. Es decir, no se trata propiamente de una obligación patronal que quede de manera permanente, sino que está sujeta primeramente pues a obtener una utilidad. Si no se obtiene esta utilidad como tal, pues no hay ninguna cantidad a repartir. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuáles son como comentamos, pues todas las empresas están obligadas a repartir PTU, salvo las que nos señale la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos señala cuáles son las empresas que no están obligadas en el artículo 126 de la misma. Hablamos de empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones, es decir, prácticamente empresas que van iniciando operaciones, obviamente, pues, si inician, no hay ningún ejercicio anterior sobre el cual calcular utilidades. También compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años. Esto es porque generalmente cuando se invierte, cuando se implementa un producto nuevo, alguna nueva modalidad en la empresa, pues generalmente pues siempre sabemos que resultan años de pérdida y debemos de buscar un punto de equilibrio en los primeros años. Entonces, la ley nos indica que las empresas que se dediquen a crear un producto nuevo no tienen la obligación de repartirlo durante los 2 primeros años. Empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Aquí hablamos de industrias petroleras como tal, industrias que se dediquen a la minería también. Instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro. Esto se entiende pues como tal porque el objetivo de la empresa, la misión de la empresa no es buscar utilidades, sino más que nada pues hacer una labor social. Por lo tanto, pues esas empresas que no persiguen un fin de lucro pues no tienen obligación de repartir utilidades. También nos menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencias o beneficencia, ya que persiguen el mismo objetivo y por lo tanto, como menciona también el párrafo anterior, pues no persiguen un fin de lucro. También las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por cada una de las ramas de la industria. Entonces son todas esas empresas que se mencionan en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, las que no están obligadas
a efectuar un reparto de utilidades. Bueno, ¿qué pasa si el trabajador, bueno, obtiene utilidades durante el año, pero fue un trabajador que lo tuvimos dado de baja y no se presentó a elaborar a cobrar sus utilidades? Pues nos señala la ley también que todos esos pagos de PTU que no se hayan realizado porque el trabajador no los haya reclamado, van a formar parte de la utilidad fiscal a repartir en el siguiente ejercicio. Es decir, al 10% de la utilidad le tengo que adicionar toda la PTU no cobrada por los trabajadores en el ejercicio fiscal anterior. Bueno, ¿y cuáles son los trabajadores que sí van a recibir reparto de utilidades? Bueno, son todos aquellos que se encuentran al servicio de un patrón. Son los que van a recibir reparto de utilidades. También hay ciertas restricciones, así como empresas que no están obligadas a entregar reparto. También la Ley Federal del Trabajo nos señala a trabajadores a los que no se les va a pagar PTU, que lo vamos a ver más adelante. Pero de entrada son todos los trabajadores, incluyendo madres y padres trabajadores que estén en periodo de incapacidad temporal. Es decir, aunque el trabajador esté incapacitado en el momento de pagar la PTU, pues eso no exime a la empresa de realizar el pago de la misma. También trabajadores eventuales, siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días en el ejercicio anterior. Aquí nos habla la ley de trabajadores eventuales. Deben de cubrir por lo menos 60 días. Trabajadores de planta desde el primer día tienen derecho a recibir el pago de la PTU. Ex empleados, es decir, si yo ya tengo dado de baja al trabajador, que hayan trabajado durante el año fiscal anterior en un plazo mínimo de 60 días. Como comentamos, deben ser trabajadores dados de baja que hayan laborado por lo menos 60 días de planta. Si son eventuales, pues no tendrían derecho al reparto de las utilidades. También la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 menciona que los siguientes empleados no van a recibir el pago de la PTU. Hablamos de directores generales, administradores generales, que son administradores generales únicos de la empresa. Generalmente esta figura se compone cuando pues propiamente no hay socios, accionistas y una sola empresa, una sola persona está bajo la dirección de la empresa. Aquí, como comentamos, son directores generales, administradores únicos y demás figuras como directores generales que pues son cabezas únicas bajo la dirección de la empresa. Los socios o accionistas tampoco tienen derecho a reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, como lo hemos comentado. Profesionistas que hayan sido contratados bajo un esquema de honorarios, ya que para el esquema de honorarios no hay una relación de trabajo personal subordinado, así como los trabajadores domésticos tampoco tienen derecho a recibir reparto de utilidades. Y bueno, ¿cómo se calcula la PTU? Una vez que tenemos el importe total de la PTU a repartir, este importe se va a dividir en dos partes. La primera la vamos a dividir entre el número de días laborados por los trabajadores. A estos días laborados hay que considerar también los días de incapacidad por maternidad e incapacidad por riesgo de trabajo. Los únicos días que no se descuentan son faltas, son incapacidades por enfermedad general, son permisos sin goce de sueldo. Esos son los días que se descuentan para el cálculo de la PTU. Incapacidades por riesgo de trabajo, por maternidad y permisos con goce de sueldo, sí se deben de considerar como días laborados para hacer este reparto. Y la segunda parte se va a repartir entre la proporción de los salarios devengados durante el año. Aquí
pues esos salarios se encuentran topados al salario sindicalizado más alto, adicionado con un 20%. Para este salario no se van a tomar en cuenta bonos, gratificaciones o cualquier otro tipo de ingreso extraordinario. Se toma únicamente el salario base que tengan los trabajadores, salvo que sea un trabajador que esté sujeto a comisión. Como sabemos, generalmente los trabajadores comisionistas se dan de alta con un salario mínimo y reciben un ingreso por comisiones, que eso sí forma parte de su salario. Salvo los comisionistas, pues no se debe de agregar otro tipo de ingreso extraordinario para el cálculo de los salarios para hacer el reparto de las utilidades. Bueno, y reiteramos aquellos que estén en puestos de directores generales, gerentes generales y administradores únicos no serán considerados para el reparto de utilidades. Los trabajadores de confianza sí son candidatos a recibir PTU siempre y cuando su salario no exceda de un 20% del empleado sindicalizado más alto, que es lo que comentamos en la lámina anterior. Empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generen rentas o al cobro de créditos sí son candidatos a recibir PTU, pero siempre y cuando esa cantidad no exceda a un mes de salario. También, como mencionamos, madres que se encuentren en periodos pre y postnatales, al igual que trabajadores que fueron víctimas de un riesgo de trabajo, sí se consideran los días que se le otorgó el Seguro Social como incapacidad como días laborados para efectos de PTU. También es importante mencionar que no se van a compensar años de pérdida de utilidades con años de ganancia de la misma. Y el pago de PTU no debe de considerarse que forma parte del salario del trabajador. Bueno, también la clave SAT para timbrar el importe pagado de la PTU es la P003. De acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el pago de PTU no forma parte de los conceptos que integran el salario base de cotización. Es decir, no se debe de integrar como una variable para efectos del cálculo de salario integrado. También, de acuerdo al artículo 91 de la ley del ISR, la PTU tiene una exención de 15 UMAS, que en este caso para el ejercicio 2024 es de 1,628.55 pesos. Si se paga una PTU mayor a esta cantidad, se debe de cobrar un impuesto por el excedente. Y este impuesto lo podemos calcular de dos maneras. Uno, que es lo más común, aplicando el reglamento que nos indica el artículo 174 del reglamento de la ley de ISR, en el que la PTU, pues total, la vamos a mensualizar para que no quede un efecto en un solo mes. Y la segunda parte, pues es sumando el ingreso gravable de PTU a las percepciones mensuales del trabajador y aplicar una tabla mensual para hacer esta retención. Aquí si se aplica este segundo criterio, pues estamos metiendo toda la PTU en un solo ejercicio, lo que va a ocasionar que la tasa impositiva para el trabajador sea mucho mayor. Por eso, pues el reglamento nos permite mensualizar esos ingresos y compensar esa tasa impositiva porque se trata de un ingreso anual. Entonces, lo que hace es precisamente prorratearlo entre los 12 meses y con eso pues reducir la tasa impositiva que se le descuente de impuesto al empleado. También el artículo 122 establece que el plazo máximo para el pago de la PTU son 60 días después de la presentación de la declaración anual. Si la fecha de la declaración anual para personas morales es el 31 de mayo, pues la fecha límite para el pago de la PTU, perdón, de la presentación de la declaración
de personas morales es 31 de marzo, el pago de la PTU sería el 31 de mayo, a más tardar. Y bueno, también es importante mencionar que derivado de la reforma laboral se realizó una modificación en el artículo 127, estableciendo un límite máximo de participación de las utilidades a los colaboradores. En este se estableció un límite para el reparto de utilidades, primeramente de 3 meses de salario. Ese salario debe ser el que tenía el trabajador al 31 de diciembre o el promedio de la PTU recibida en los 3 últimos años, lo que sea más conveniente al trabajador. Es decir, para este caso del reparto de la PTU, una vez que ya tengo los importes a repartir, la Ley Federal del Trabajo nos establece que se establezca cuál es el importe, cuál es el tope máximo y que le convenga más al trabajador. Si son los 3 meses de salario o el promedio de la PTU repartida en los últimos 3 años. Si solamente se ha pagado PTU en 2 años anteriores, pues es el promedio de 2 años. Si se ha pagado en uno, pues es el promedio de la PTU del último año. Y bueno, algunos fiscalistas han señalado que para el tope de los 3 meses que menciona este artículo, no se refiere al salario del trabajador, sino se refiere al salario topado que calculamos para el reparto. Bueno, la ley por la propia autoridad no se ha expresado con claridad respecto a este punto. Entonces, para realizar el cálculo, OpenHR puede soportar ambos criterios. Pues vamos a ceder la palabra a Jorge González para que nos pueda explicar el cálculo de la PTU en OpenHR. Te reiteramos que cualquier duda, cualquier pregunta que puedas tener al respecto, nos lo hagas saber. Pues adelante, Jorge, si gustas iniciar, por favor. Sí, muchas gracias, Armando. Voy a presentar mi pantalla. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge González. Soy gerente de producto OpenHR. Me encargo de todo lo que es la parte de actualizaciones dentro del sistema y mejoras acerca del producto. En este caso voy a hablar acerca en OpenHR, acerca del proceso para el cálculo del PTU como tal de 2023. Para eso se deben de configurar ciertas cosas previas a la ejecución del proceso. En primera, necesitamos entrar al módulo de parametrización del sistema. En mantenimiento, debemos revisar. En teoría sería como revisar lo que son el concepto de nómina y la parte de la creación de los tipos de nómina. Digo tipos de nómina porque se puede utilizar dos, uno para los empleados activos y otro para los empleados dados de baja, para que se vaya generando la nómina de estos empleados. En primera instancia entramos a mantenimiento de DIPS, donde bajo el tipo de nómina arroba y el DIP de RPTU, que es el DIP que manejamos como DIP estándar para el cálculo o el pago de esta prestación o de este ingreso al trabajador. Aquí se define más que nada lo que es la clave del concepto, el nombre y la secuencia de cálculo. La secuencia de cálculo es una secuencia para por lo que es saber en qué orden va a calcular los conceptos. En este caso, el PTU el PTU lo dejamos en la secuencia 100, ya que en teoría es el único pago que se realiza en esta nómina. Y pues, realmente lo que seguiría son los conceptos de impuesto, sería una secuencia mucho mayor posterior a esta. ¿Para qué? Para que calcule primero el PTU y después calcule el impuesto. Es un concepto de incidencia, ya que solamente se pagaría en la nómina activa y cuando se haga la acumulación de esta, borre esta incidencia de la tabla
incidencias para que en el próximo año no tengamos información ahí guardada. Y se considera un concepto de percepción, no tiene ningún tope, ya que el tope pues, se va a definir ya en el concepto o en el proceso de cálculo de PTU. Es redondeo del importe sin redondeos para que se puedan manejar centavos. Igual el dato, realmente, pero como no se maneja realmente un dato como tal, pues en este caso no importa cómo se tenga, pero se recomienda que esté como sin redondeo. En la parte de derivados, debemos de tener aquellos conceptos que vamos a considerar para adicionales a este DIP, que solamente se considera el concepto de @ISP, que sería el concepto para el descuento del impuesto. Y en la pestaña de impuestos, aquí es donde definimos el tipo de cálculo que vamos a realizar para este concepto, en el cual sería un exento con tope extraordinario, que es como la forma más, bueno, recomendada más segura para el cálculo del impuesto, ya que si utilizáramos alguna de las otras, que viene siendo, por ejemplo, gravables normales con tope, exento con tope normal, esto lo que haría sería considerarlo dentro de la nómina normal para que me considere los acumulados que tenga de la nómina o en la segunda nómina del año, perdón, del mes, calcule nómina, me va a considerar esta base gravable para el cálculo. Entonces ahí podemos tener un descuento mayor. Y si lo dejamos como exento con tope, pues calcula el exento con tope extraordinario. Lo que va a hacer es calcular el impuesto de acuerdo a lo que mencionaba Armando del reglamento, que es calcular un impuesto mensual con el salario mensual y luego mensualizar el cálculo del PTU, es decir, si yo tengo una cantidad, dividirla entre 12 meses y esa parte sumársela al salario mensual, calcula el impuesto y con ese impuesto saca una diferencia con el impuesto del mes y hace un factor y ese factor se va a multiplicar por el total gravable del PTU y ese será el impuesto a retener. En la parte de validaciones, nada más considerar que el parámetro 1 es requerido, ya que es un dato que el sistema en automático lo va a generar, pero es requerido el concepto. Y adicional a esto, se considera como un concepto no decimal para poder tener decimales dentro del resultado, dentro del cálculo. Y la fórmula en este caso es muy simple, es igual el parámetro 1 igual, ya que como mencionamos, el sistema en automático va a generar este cálculo y lo va a insertar a la tabla de incidencias con el importe a pagar directamente, sin necesidad de hacer ninguna fórmula como tal. Pues en este caso tenemos lo que es parametrizado el DIP y a su vez también la parte de mantenimiento, asociación de DIPs con respecto al SAT. En este caso, pues tenemos que definir cuál es el concepto el cual le vamos a mandar al SAT esta clave, que es la P003. Es una percepción y la clave del SAT es la 003 como tal. Adicional a esto, debemos definir mis tipos de nómina. El tipo de nómina para el pago de PTU de activos. En este caso yo la tengo definida como PT, nómina de PTU 2023, que es una periodicidad anual y se calcula en un solo periodo. En este caso, pues solamente calcularíamos una nómina de PTU anual para activos. En esta definiremos cuál es la tabla de impuestos que se va a considerar, que es la tabla mensual, o el subsidio mensual, y aquí nos pide como requisito la tabla de vacaciones, la tabla de aguinaldo. Estas podemos meter cualquier tabla que consideremos, ya que no va a calcular en este momento nada con estas tablas. Esas tablas se utilizan para el cálculo del factor de integración, se utilizan para lo que es cuando se calcule la nómina la nómina normal y tenga prima vacacional, calcule la prima. Y cuando se calcule el aguinaldo, pues, con qué tabla va a considerar. Pero en este caso, para el PPT1 no es como que algo
necesario, pero como es requerido, pues metemos cualquier tabla. Igual la tabla de desglose de monedas. La tabla de desglose de monedas nos permite definir hasta cuál será el redondeo o hasta cuánto será el importe a pagar. Es decir, hasta centavos o hasta pesos. Entonces, esa tabla se define y se hace como el desglose de monedas que que se tienen dadas de alta. Y la parte de estatus, en este caso hay que validar que tengamos el estatus en el de carga de incidencias para poder empezar nuestra nómina. Ya que recordando, el sistema lo que hace es hace una copia del maestro de empleados para este cálculo de nómina como tal. Y lo mismo tendríamos para la nómina de baja. En este caso, yo la nómina de baja que tengo es la PB, reparto de utilidades para bajas. Esta puede ser una periodicidad semanal, quincenal o mensual, dependiendo de ustedes cuándo o cada cuándo van a estar realizando el pago de estas nóminas, ya que las bajas solamente se paga cuando el trabajador lo solicita. En este caso puede ser tipo semanal, quincenal o mensual. Yo la tengo de forma quincenal y la parametrización es lo mismo, se pone como carga de incidencias y voy teniendo las tablas de impuestos y de prestaciones. Pero para poder yo generar la nómina de estas nóminas, en la nómina normal del trabajador, que en este caso yo tengo dado una nómina que se llama 1C, nómina quincenal. En la parte de dice que nóminas especiales del lado derecho, tengo que dar de alta estas nóminas. Hemos dado alta la nómina PT y la nómina PB. Si yo tuviera una nómina de bajas específicamente, que es a los empleados los transfiero de la nómina normal a la nómina de bajas, pues tendría que derivar esta nómina a esta misma nómina de bajas. Y por consecuencia tenemos que generar el calendario de nómina de estas dos nóminas. Tengo que la PT, periodo 1, me dice que es una nómina especial. ¿Y de qué periodo tengo la nómina? Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Es la periodicidad anual que me genera. Captura de incidencias, en este caso los que tienen versión 10. Esta lo utiliza para el cálculo de las incidencias que se tengan en la nómina normal. En este caso tampoco afecta porque no se va a considerar ninguna incidencia que venga de algún otro proceso. Y el mes acumulado, aquí se define en qué mes voy a acumular esta nómina. Normalmente, como se paga en mayo, se acumula en el mes de mayo. Por eso definimos que el mes acumulado 5 y el día del periodo podemos dejarle 0 para que no nos consideren ningunos días para el cálculo del PG o del TPG. Le damos guardar. Y lo mismo lo hacemos con la nómina de bajas. En el periodo que esté, hay que validar que estemos en el periodo que estamos generando. Por ejemplo, con el periodo 9, que es del 1 de mayo, el 15 de mayo, o podemos empezar con el periodo 11, que sería del 1 de junio, que es cuando ya pueden ustedes empezar a realizar los pagos a las bajas, ya que por ley dice que a los empleados activos se les paga máximo el 31 de mayo y el día del periodo 0. Pues, de esta forma vamos teniendo nuestro calendario, tanto de la nómina de bajas como la nómina de activos. Ya dimos de alta el DIP, ya dimos de alta la nómina, los calendarios. Y otra más sección de revisar, que tengamos bien definidos nuestros salarios. Por ejemplo, el valor de la UMA, que es el que vamos a utilizar para el cálculo de la parte exenta. Pues a partir del 1 de febrero, pues está en 108.57. Es solamente aquí validar que tengamos dado de alta este dato. Y ya con esto tenemos definido nuestro calendario, nuestro tipo de nómina, nuestro DIP. Procedemos al cálculo o al proceso de PTU como tal. Entramos al módulo de procesos especiales, reparto de utilidades.
Y aquí tenemos diferentes opciones. La primera es la preparación, que es la que nos va a definir o nos va a calcular cuáles son los montos que tenemos que, o los DIR que tenemos que utilizar para este cálculo. Y aquí me pide un salario anual tope. Como mencionaba Armando, el tope es el importe del ingreso anual del sindicalizado que gane más el 20%. Ese dato, ¿de dónde lo obtenemos? Podemos obtenerlo de la siguiente opción. Aquí en la parte del reparto listado, tenemos un reporte del cual podemos sacar el salario anual tope o el listado previo. El listado previo es aquel que se genera después de calcular la parte de preparación. En este caso, primero vamos a calcular el salario anual tope y aquí definimos con qué tipo de empleado son los que voy a revisar. En este caso, por ejemplo, si doy el 2, que es plata sindicalizado, o creo que eventual sindicalizado, que es el 4, le doy a aceptar y me va a buscar a todos aquellos empleados que tengan este tipo de empleado. Voy a buscar el que tengo. Es, eventual, pues tengo aquí yo que este empleado es el empleado que tiene como sindicalizado, es el que gana más, y me pone aquí como el tope, salario mensual, el anual y el salario más el tope. Entonces, en este caso voy a buscar un salario de un empleado. Que sea, por ejemplo, estos. Tengo que el tope son 129,600, que va a ser el salario que voy a considerar para este cargo. Entonces aquí le pongo que son 120,900 a 365 días y voy a calcular el PTU del año 2023 para que me vea los acumulados de este ejercicio. Y solamente estoy considerando para esta parte en suma pesos lo que es el concepto de PENOR. En suma días tengo lo que es arroba TPG. ¿Por qué? Porque el TPG nos trae el total de días naturales. Si mi nómina es quincenal y solamente pago 15 días en cada periodo, lo que voy a tener son 360 360 días en el año y no voy a cubrir el total de días del ejercicio. Entonces, voy a utilizar arroba TPG y en la parte de dips que restan, voy a considerar aquellos dips que son considerados, no, para que no se consideren dentro del cálculo de este PTO. Que tengo faltas, incapacidad por enfermedad y de incapacidad general. Recordando que las incapacidades de riesgo y maternidad no entran dentro de estos descuentos. Y aquí pondría a los empleados que no se les va a considerar para el cálculo de PTU, como viene siendo la parte directiva, los empleados del área directiva. Le doy a aceptar y esto lo que hace es generarme un proceso en el cual me llena una tabla en la cual va a ser utilizada para el cálculo de todos lo que viene adelante, que es la parte de la preparación y el listado. Entonces me voy a la parte de listado y ahora lo que voy a calcular va a ser el listado previo. Y aquí yo defino cómo lo quiero ordenar, si por número del empleado o por orden alfabético. Y en este caso me está generando un reporte donde viene el tipo de nómina del empleado, el centro de costo al que pertenece, el número del empleado, su nombre, su RFC, la parte de días que está considerando para este cálculo, que en este caso tengo 364, le va a descontar 4 días de alguna incapacidad y el total de días que va a considerar son los 360. Y el tope de días son 365 días. Entonces me va a decir cuáles son los días que yo voy a estar considerando. Entonces el tope son 365, entonces me está generando esta parte de días. Igual con los ingresos, tengo la parte de la sumatoria del importe, que son mi total de ingresos, lo que resta como importe,
Y aquí me va a sacar el tope. El tope, de acuerdo a lo que le puse en pantalla, que son los 120.900, me va a sacar ese tope y me va a llegar solamente a meter esta cantidad para que no se le pague a los empleados de más. Entonces, este reporte es importante ya que tenemos que sacar de la última hoja dos datos. La primera sería el dato de los días a considerar, el tope de días, que serían 21.722 días, que son los días que voy a considerar. Y en la parte de importes, el tope de importe van a ser 6.940.998.84. Esos datos son los que necesitamos tener y, no sé, copiar o almacenar en algún lugar para poder después utilizarlos para ya el proceso de reparto como tal. Entonces, ya con esto yo tengo generado mi reporte, tengo generado mi base, tengo todos los datos. Si yo quisiera modificar el dato para algún trabajador o algo, por alguna situación que la tenga especial, esa es la parte de mantenimiento. Tengo aquí la opción de poder darle mantenimiento. Busco al trabajador o le doy, por ejemplo, sales. Y aquí tengo como que la información del empleado. Entonces aquí yo le puedo dar y le puedo meter la cantidad que yo esté considerando. En este caso el tope es 120.000 y aquí me está poniendo el total que yo tengo de ingresos, pero ese es el total de la nómina. Entonces, en esta parte necesitaría sacar la parte del tope y aquí le podemos dar mantenimiento. Y si hago esta modificación, tengo que entrar de nuevo a sacar el listado para poder obtener mi importe de topes para poder generar el reparto. Y posterior a esto ya viene el proceso de ejecución, que es ya la parte de ejecución o mandar a ejecutar el reparto de este movimiento. Entonces, en este caso voy a repartir 1.000.000 de pesos y el total de ingresos, que es el resultado que obtuve de mi listado previo, eran 6.940.998.84 y de días son 21.722. Esos serían mis datos que yo voy a requerir para poder generar el reparto como tal. Por eso le doy solo listado, le doy a aceptar y eso lo que hace es solamente generarme un reporte con la información del trabajador. El número del empleado, su nombre, su RFC, la base que está considerando por ingresos y por días, y cuánto me va a dar de reparto de utilidades por pesos y por días directamente. Eso es como decía Armando, lo que hace es el tope de 1.000.000 de pesos, lo divide entre 6. Primero lo parte a la mitad y saca una parte de los 500.000 pesos que va a repartir sobre la parte monetaria y 500.000 pesos por la parte de días. Nos saca un factor y ese factor lo va a multiplicar por la base del empleado y me va a dar un cálculo de PTO de cierta cantidad, tanto en pesos como en días. Y después obtiene un total de importe a repartir, que sería el monto a repartir del trabajador. Pero después viene una parte de lo que son los topes de los 3 salarios del trabajador o del promedio de los últimos 3 años de cálculo de PTO. En este caso, como no rebasa ninguno de esos topes, me va a dar el mismo importe de reparto. Y así por cada trabajador. Aquí tengo tanto empleados activos como empleados dados de baja. Voy a la última pestaña, la última hoja, y yo tengo que mi total de pago a repartir es 1.000.000 de pesos, que es lo que yo capturé en pantalla. Esto es para poder sacar el reporte, validar que los recursos están saliendo de forma correcta, o ustedes su proceso validar, pues, hacer una validación.
Y ya que tengo todo esto, puedo generar listado de actualización, que eso lo que va a hacer es generarme el pago para el tipo de nómina de asignación del empleado u otro. Si yo le pongo del empleado, lo que va a hacer es a la nómina del trabajador, a su nómina normal, va a asignar el concepto de PTU. Pero para eso necesitaríamos calcular todos los empleados tan activos como bajas, o en la nómina normal, como estaba diciendo. Si le pongo otros, lo que tengo que definir es cuál es mi nómina que voy a calcular para los activos y cuál es mi nómina para bajas. Y esto lo que hace en las incidencias por trabajador, me va a asignar esta incidencia o este resultado que estoy generando. Le voy a dar a aceptar. Y esto lo que hace es el mismo reporte, solo que en la parte de arriba manda que es una ejecución definitivo, que es el reporte que ya mandó directamente a la. Si por alguna situación tengo que modificar o ya lo instalé o perdón, ya lo corrí de forma real y por alguna situación había que modificar algo, sabes que en lugar de 1 millón de pesos hay que repartir 1.200.000, lo que se tiene que hacer es dar de baja la incidencia de forma grupal a todos los trabajadores y volver a correr tu proceso para poder validar, para poder revisarlo y poder generar la información. No es recomendado, pero si en alguna situación es lo que pueden realizar. Si voy a la hoja 2, sigo teniendo mi mismo 1.000.000 de pesos para reparto de utilidades. ¿Y cómo sé lo que me asignó? Entonces, yo puedo irme directamente al módulo de procesos de nómina, y si yo saco un reporte, un listado de muchas incidencias que le digo de mi nómina 1C, de la nómina de PT, quiero ver la incidencia del concepto de RPTU, y esto va a sacar un listado con la información de los trabajadores que yo estoy generando de PTU. En este caso no me está dando, no me está dando como que lo mismo porque estoy generando yo de la nómina de PT, solamente activos. De las incidencias, pues ya lo generaría con el tipo de nómina de bajas. Y después ya con este proceso viene mi cálculo de nómina, de la nómina conoce, PT, mando a ejecutar el cálculo, voy a calcular solamente los empleados que está haciendo la incidencia, y puedo sacar mi reporte de nómina, el tipo de nómina conoce, PT, y hago uno, y ya las opciones con las que yo considere o las opciones que estoy considerando para el cálculo, con las que quiero calcular. Y aquí si checa, me está calculando el concepto de PTU, su impuesto y mi neto a pagar. Y así para todos los trabajadores que tengo. Si yo quisiera saber el cálculo del impuesto que me está generando, me puedo ir a la pantalla de incidencias, busco al empleado, le pongo el tipo de nómina de PT y tengo así aquí la asignación de la nómina. RPTU, el importe a repartir, y en referencia poner la palabra PTU como concepto, como tal. Si yo le doy la parte de activar bitácora de impuestos y le doy el botón de CN para calcular la nómina, me va a sacar el resultado. Tengo una base de 48.000. No, porque aquí la nómina normal. Le doy PT, tengo la nómina, y tengo mi base grabable de PTU, y en la parte de abajo nos está mostrando el cálculo de este cálculo. Con el salario mensual, la parte extraordinaria, el salario mensual del trabajador, me da un impuesto, me da otro impuesto por la parte de salario mensual normal, saca el factor, me da el 32%, y ese lo multiplica por el total de grabado del PTU, me da un impuesto de 4.900.
Este es como el proceso de cálculo que estaré realizando el sistema. Y aquí tengo ya mi cálculo. Con esto pues, ya procedo yo a generar mi póliza contable, la generación de mis recibos de CFDI, hacer el timbrado y la descarga. Y ya viene como mi proceso normal. Después ya la acumulación y todo su proceso que ustedes generen de producción del sistema. Pero ¿qué pasa con con mis empleados dados de baja? Si yo reviso, por ejemplo, a un empleado dado de baja, déjeme consultar. Si lo tengo por aquí. Derechos de personal, derechos de personal. Rendimientos operativos. Como tengo que el empleado sea un 0043, tiene fecha de baja del 31 de noviembre de 2023. Y en esta parte, si me voy a las incidencias por trabajador y veo al empleado 010043 en la nómina de PB, y que este empleado pertenece a la nómina NG, tengo que definirle el tipo de nómina. Tipo de nómina NG. Voy a definir la nómina de PB. Vamos a hacer un solo 43. Y la nómina PB. Tengo cargado aquí su importe de PTU. Pues este proceso, el cálculo que se hace es de forma individual. Al empleado que le voy a generar su pago, vengo y le pongo el empleado, calculo la nómina del trabajador, y nos va a dar el resultado de con su cálculo de la nómina del PB. Como aquí el resultado que estoy pagando de PTU, excepciones y deducciones. Igual, ya viene con su proceso la parte de cálculo de póliza, con el cálculo del timbrado de los trabajadores que ya recibieron su pago, ya que esto lo hacen ustedes de forma individual para lo que es la generación de estos recibos. Como tal, este sería todo el proceso de cálculo de PTU, que sería como el proceso de tanto desde la parametrización hasta la generación y dispersión de la nómina. En este caso, pues ya la parte del pago, hacen lo que decía, la generación de la nómina de activos y hacen su pago de esta nómina. Y a los empleados dados de baja, pues ya ustedes generan lo que primeramente generen, como lo generen. Generan el cheque o hacen el envío para la generación de este cheque para que se les pueda pagar a los trabajadores. Como tal, pues, sería en este caso pues, todo lo que es el cálculo de PTU. Y no sé si tienen alguna duda, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. O no sé si quieres comentar algo adicional, hermano. Sí, pues vamos a esperar primero para ver si tienen alguna pregunta con respecto al pago de la PTU. Bien. Creo que hasta el momento no ha habido ninguna,
cuestión al respecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto al cálculo de la PTU, solamente comentarles también que en días pasados se mandó la actualización para el cálculo del subsidio al empleo de acuerdo con el decreto publicado el 1 de mayo. El día 2 de mayo se mandó un comunicado indicándoles cómo debían de actualizar la tabla de subsidio al empleo calculado y posteriormente el día 6 de mayo se mandó pues un complemento de ese comunicado donde se tiene que dar de alta un DIP para limitar el pago del subsidio al empleo calculado. Y así también el que no aparezca ya subsidio al empleo pagado. Cualquier duda que tengas con respecto a esa actualización te puedes comunicar con nosotros al área de soporte y con mucho gusto pues la podemos resolver. ¿Sale? Entonces, pues si no hay nada más, pues queremos agradecerte por habernos acompañado en este webinar y te invitamos a nuestro próximo, que Luzman les va a hacer llegar las invitaciones correspondientes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, tengan un buen día y nos vemos. Yo no sé, creo que este webinars de Open, creo que serían hasta dentro de 2 semanas, 2 meses. Esperen invitaciones para los próximos webinars y pues, quedamos órdenes, tanto Luzma, Armando y yo. Les damos las gracias por toda la atención. Tengan muy buena tarde. Sí, nada más una rápido preguntarnos si se iba a compartir la presentación. Sí, Luzma, nos ayuda a compartirla por WhatsApp en sus grupos de soporte. Les mandan el link para la presentación. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que Hasta tengan luego. buen día. Hasta luego.